El rugido del motor no era heroico. No sonaba a gloria ni a victoria. Era áspero, irregular, casi violento, como si la propia máquina recordara al piloto que volar en guerra nunca fue un acto elegante, sino una negociación constante con el desastre. El P-47 Thunderbolt avanzaba pesado sobre el Pacífico, cortando un cielo espeso, saturado de humedad y tensión. Dentro del cockpit, el teniente mexicano sentía cada vibración atravesar el fuselaje y subir por su cuerpo hasta el cráneo. No había pantallas digitales, no había mapas luminosos ni asistentes electrónicos, solo relojes analógicos, brújula, radio y criterio. Agosto de 1945. El conflicto más grande de la historia humana se acercaba a su final, pero para quienes volaban en aquel sector del mundo, la guerra seguía siendo brutalmente real. Abajo, la selva filipina escondía posiciones japonesas camufladas, cañones antiaéreos invisibles y enemigos que no anunciaban su presencia hasta el último segundo. El Escuadrón 201 volaba en formación cerrada. Aviones grandes, exigentes, conocidos por castigar cualquier error. Para muchos pilotos estadounidenses, aquel tipo de aeronave no era ideal para novatos, y en sus mentes, los mexicanos eran exactamente eso, novatos. Desde Washington hasta los hangares improvisados del Pacífico, la percepción era clara, aunque rara vez se decía en voz alta. México había entrado tarde en la guerra. Su fuerza aérea no tenía tradición de combate prolongado. Su participación era vista más como un gesto político que como una necesidad militar. El Escuadrón 201, oficialmente integrado a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, cargaba ese estigma desde el primer día. En los briefings recibían misiones secundarias. En los corredores eran observados con una curiosidad condescendiente. En los informes aparecían como apoyo. Nadie esperaba que definieran nada. Los pilotos estadounidenses no eran arrogantes por naturaleza. Eran profesionales, veteranos, hombres que llevaban años volando en combate real. Muchos habían sobrevivido a Europa, al norte de África, a cielos llenos de fuego antiaéreo. Para ellos, la guerra se aprendía con tiempo y con pérdidas. Y los mexicanos, en su mirada, aún no habían pagado ese precio. En el aire, la radio crepitaba con comunicaciones en inglés, instrucciones claras, tono seguro, cadencia de quien está acostumbrado a ser obedecido. Cuando una voz se dirigía a los mexicanos, lo hacía despacio, casi didácticamente, como si temiera no ser comprendida del todo. Mantengan altitud, no se adelanten, sigan la formación principal. Órdenes correctas, pero limitantes. El teniente ajustó el agarre del mando. No apretó con rabia, no con nerviosismo. Lo hizo con la serenidad de quien ya entendió algo importante. En la guerra, la subestimación del enemigo puede ser una ventaja, si sabes usarla. Aquellos hombres no venían del vacío. Habían entrenado durante meses en Estados Unidos. Habían volado cientos de horas. Habían estudiado procedimientos, tácticas, navegación, identificación de blancos. Pero sobre todo, habían aprendido a compensar. Sabían que no tenían prioridad, sabían que no serían los protagonistas, sabían que cualquier error confirmaría todos los prejuicios. Así que volaban distinto. Mientras otros confiaban en potencia y velocidad, ellos confiaban en disciplina. Mientras algunos atacaban alto y rápido, ellos observaban. Mientras otros repetían patrones, ellos aprendían el terreno. Desde arriba, la selva parecía uniforme, pero no lo era. Cambiaba de textura, de color, de sombra. Y esas pequeñas diferencias eran señales, lugares donde algo no encajaba, donde el enemigo se escondía creyéndose invisible. En las primeras misiones, los informes comenzaron a mostrar algo inesperado. Objetivos asignados al Escuadrón 201 estaban siendo neutralizados con precisión. Regresaban con menos daños, menos incidentes, menos improvisación y más resultados. No era espectacular, no era cinematográfico, era efectivo. Y eso incomodaba. Algunos oficiales comenzaron a prestar más atención, no por admiración,
sino por sorpresa. ¿Por qué esos pilotos, supuestamente inexpertos, estaban cumpliendo misiones con tanta consistencia? ¿Qué estaban haciendo diferente? La respuesta no estaba en el avión. El P-47 era el mismo para todos. Pesado, potente, difícil. La diferencia estaba en la mentalidad. Los mexicanos no volaban para demostrar nada, volaban para sobrevivir y cumplir. No buscaban reconocimiento inmediato, buscaban regresar con el avión entero y con el objetivo cumplido. Sin discursos, sin gestos grandilocuentes, sin necesidad de aplausos. Mientras la guerra se acercaba a su desenlace, algo comenzaba a cambiar silenciosamente. No en los comunicados oficiales, no en los periódicos, sino en conversaciones privadas, en informes técnicos, en miradas que ya no eran condescendientes. Todavía nadie lo decía abiertamente, todavía nadie lo celebraba, pero la idea empezaba a tomar forma. Tal vez aquellos pilotos no estaban ahí para aprender observando, tal vez estaban ahí para enseñar, sin decir una sola palabra. El respeto en la guerra rara vez llega con aplausos, llega con atención. Y fue precisamente eso lo que comenzó a cambiar alrededor del Escuadrón 201. La forma en que otros los miraban cuando entraban a una sala de briefing, cuando caminaban hacia los aviones, cuando revisaban mapas sin levantar la voz. Ya no eran ignorados, tampoco celebrados. Eran observados. En el mundo militar, eso es una señal clara de transición. Hasta ese momento, muchos oficiales estadounidenses seguían convencidos de que la eficiencia mexicana era circunstancial. Buena suerte, blancos fáciles, sectores menos disputados, nada que pusiera en jaque la narrativa principal, la de que la guerra real la hacían otros. Era un error clásico, confundir silencio con debilidad, confundir prudencia con inseguridad, confundir disciplina con falta de iniciativa. El P-47 Thunderbolt, aunque imponente, no perdonaba errores. Su tamaño lo convertía en un blanco tentador para la artillería antiaérea japonesa. Su peso exigía planificación milimétrica en cada ataque. No era un avión para improvisadores, ni para quienes creían que la fuerza bruta resolvía todo. Los pilotos mexicanos entendieron eso rápido. Mientras algunos escuadrones repetían tácticas estandarizadas, altitudes previsibles, rutas conocidas, tiempos rígidos, los mexicanos comenzaron a ajustar pequeños detalles. Cambios casi invisibles, pero constantes. Variaciones en el ángulo de ataque. Entradas menos obvias. Salidas calculadas para evitar el fuego cruzado. No era desobediencia, era adaptación. En los informes oficiales, esos detalles no llamaban la atención, pero en el campo de batalla marcaban la diferencia entre regresar con daños o no regresar. Poco a poco, las misiones asignadas al Escuadrón 201 dejaron de ser rutinarias, no porque alguien lo anunciara, sino porque así funcionaba el sistema. Cuando un grupo cumple consistentemente, se le confían tareas más delicadas, sectores más complejos, objetivos mejor defendidos. Y con cada nueva misión, la idea de que los mexicanos estaban aprendiendo empezaba a desmoronarse. En privado, algunos pilotos estadounidenses comenzaron a hacer preguntas. No oficiales, no formales, preguntas de pasillo, de cantina, de final de jornada. ¿Cómo eligieron ese vector de entrada? ¿Por qué atacaron desde ese ángulo? ¿Cómo evitaron el fuego antiaéreo en ese valle? Los mexicanos respondían sin arrogancia, sin discursos, con datos, mapas y explicaciones simples. No buscaban demostrar superioridad, solo explicaban lo que hacían, porque para ellos era lógico. Ese contraste era incómodo. Durante años, la doctrina aérea estadounidense se había construido sobre la idea de estandarización. Procedimientos claros, repetibles, escalables. Funcionaban, habían funcionado en múltiples frentes, pero también creaban una ilusión peligrosa, de que el enemigo siempre reaccionaría como se esperaba. Los japoneses no lo hacían, y los mexicanos lo habían entendido antes. En varias misiones, los ataques del Escuadrón 201 lograron neutralizar posiciones que otros habían pasado por alto, no por falta de capacidad, sino por exceso de confianza en los métodos tradicionales. Donde algunos veían selva homogénea, ellos veían patrones.
Donde otros veían riesgo innecesario, ellos veían oportunidad controlada. Nada de eso era espectacular, nada de eso generaba titulares, pero la guerra no se decide en los titulares. A medida que los días avanzaban, el tono de los briefings comenzó a cambiar. Los mexicanos ya no recibían solo instrucciones, recibían preguntas, opiniones solicitadas, sugerencias consideradas. Era sutil, pero real. El mayor error de quienes subestimaron al Escuadrón 201 no fue dudar de su tecnología, fue dudar de su mentalidad. Asumir que venían a repetir lo aprendido, cuando en realidad venían a reinterpretarlo según una realidad distinta. México no tenía la misma tradición aérea que otras potencias. No tenía décadas de combate acumulado. No tenía el mismo presupuesto ni la misma estructura. Pero tenía algo que muchos ya habían perdido: la necesidad constante de pensar cada decisión. Cuando no puedes darte el lujo de fallar, aprendes a observar mejor. Cuando no eres el favorito, aprendes a ser preciso. Cuando nadie espera nada de ti, puedes sorprender sin anunciarte. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Sin ceremonias, sin discursos, sin que nadie levantara la mano para admitirlo. La subestimación seguía allí, pero ya no era cómoda. Había empezado a generar dudas, y en la guerra, dudar de tus certezas puede ser más peligroso que enfrentar al enemigo. La guerra no cambia de opinión por discursos, cambia cuando los números dejan de coincidir con las expectativas. En las semanas siguientes, los reportes operativos comenzaron a acumular una anomalía difícil de ignorar. Las misiones asignadas al Escuadrón 201 no solo se cumplían, se cerraban con una regularidad que contrastaba con la complejidad del terreno y la resistencia japonesa en el área. No era una diferencia abrumadora, no era un salto espectacular, era algo peor para quienes dudaban: consistencia. Las posiciones atacadas por los mexicanos quedaban neutralizadas. Los objetivos marcados desaparecían de los mapas de amenazas y, lo más inquietante, las aeronaves regresaban con daños mínimos en escenarios donde otros escuadrones habían sufrido pérdidas. Para un observador externo, aquello podía parecer coincidencia. Para quienes vivían la guerra desde dentro, coincidencias no se repiten tantas veces. Los oficiales de inteligencia comenzaron a cruzar datos: altitudes, tiempos de entrada, vectores de salida, patrones de fuego antiaéreo enemigo. Al hacerlo, descubrieron algo que no encajaba del todo con los manuales. El Escuadrón 201 no volaba como el resto. No porque ignorara la doctrina, sino porque la interpretaba, ajustaba, modificaba. Entendía que la guerra real rara vez respeta el papel impreso. Cada misión era tratada como un problema nuevo, no como una repetición de la anterior. En una de las operaciones más tensas, los mexicanos recibieron un sector que había sido evitado durante días. La inteligencia indicaba presencia antiaérea activa y posiciones japonesas bien ocultas. No era una misión prestigiosa, era una misión incómoda. Y aún así, aceptaron. En lugar de un ataque frontal, eligieron una aproximación lateral, casi contraintuitiva. Volaron más bajo de lo recomendado durante parte del trayecto, aprovechando sombras y cambios de relieve. Ajustaron el momento del ataque para coincidir con una ventana de visibilidad limitada para el enemigo. El resultado fue claro: blancos destruidos, mínima reacción defensiva y regreso sin incidentes. Ese informe circuló más de lo habitual, no por orden, por interés. En los hangares, algunos pilotos estadounidenses comenzaron a observar los procedimientos mexicanos antes de despegar, no como supermisión, sino como curiosidad profesional. ¿Qué revisaban con tanto cuidado? ¿Por qué insistían en repetir cálculos que otros daban por obvios? La respuesta era incómoda en su simplicidad, porque no asumían nada. Mientras algunos confiaban en que la superioridad material compensaría cualquier error, los mexicanos operaban como si cada misión pudiera ser la última. No había espacio para la complacencia, no había margen para el probablemente. Esa mentalidad no se improvisa,
se construye cuando sabes que no eres el favorito. A medida que la campaña avanzaba, la percepción comenzó a cambiar de forma silenciosa pero irreversible. Ya no se hablaba del Escuadrón 201 como un refuerzo simbólico, se hablaba de ellos como un elemento confiable. Y en la guerra, esa palabra tiene peso. Confiable significa que cuando todo falla, alguien cumple. Significa que no necesitas vigilar cada movimiento. Significa que puedes asignar una misión y esperar resultados. Para muchos oficiales estadounidenses, aquello representaba una grieta en una creencia profundamente arraigada, la de que la experiencia histórica garantizaba superioridad automática. Los mexicanos estaban demostrando que la experiencia, sin adaptación, podía convertirse en rutina, y la rutina en vulnerabilidad. No hubo declaraciones oficiales reconociendo el cambio, no era necesario. En el mundo militar, el reconocimiento real ocurre cuando cambian las decisiones, y estaban cambiando. Las misiones asignadas al Escuadrón 201 comenzaron a aumentar en complejidad, sectores más disputados, objetivos más sensibles, menos margen de error. Nadie lo anunciaba, pero todos lo entendían. El silencio inicial ya no era interpretado como inseguridad, era leído como concentración. Y eso obligaba a replantear algo más profundo. Si aquellos pilotos, provenientes de un país subestimado, podían adaptarse tan rápido y operar con tanta eficiencia, ¿qué otras certezas estaban siendo asumidas sin cuestionamiento? La guerra, al fin y al cabo, no premia a quien se cree invencible, premia a quien aprende más rápido que el enemigo. Y en ese punto del conflicto, quedaba cada vez más claro que alguien había aprendido una lección antes que los demás. Sin anuncios, sin alardes, sin necesidad de reclamar espacio. Los resultados estaban hablando por ellos. En la guerra, hay un momento incómodo en el que la realidad empieza a chocar con la doctrina. No ocurre de golpe, no se anuncia, simplemente aparece en forma de preguntas que nadie había previsto tener que responder. Para varios mandos estadounidenses, ese momento llegó cuando notaron que ciertas tácticas, repetidas durante meses sin cuestionamiento, ya no ofrecían los mismos resultados, no porque estuvieran mal diseñadas, sino porque el enemigo había aprendido a anticiparlas, y algunos aliados también. El Escuadrón 201 no hablaba de romper reglas, hablaba de leer el entorno, de aceptar que el Pacífico no era Europa, que la selva no respondía a las mismas lógicas que el desierto o los cielos abiertos del continente europeo. Cada misión mexicana partía de una premisa sencilla: el terreno manda. Mientras la doctrina priorizaba ataques más altos y rápidos para minimizar riesgos, los mexicanos identificaron que esa previsibilidad facilitaba la respuesta japonesa. La artillería antiaérea no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba saber dónde mirar, y eso era exactamente lo que los patrones repetidos ofrecían. Los pilotos del Escuadrón 201 comenzaron a variar altitudes de forma deliberada, no como improvisación, sino como método. Entraban por sectores menos intuitivos, ajustaban velocidades, alteraban tiempos de ataque, pequeños cambios que, combinados, desorientaban al enemigo. Algunos oficiales estadounidenses veían esas decisiones con cautela. No eran errores, pero tampoco estaban en los manuales. Y lo que no está en los manuales suele generar resistencia. Sin embargo, los resultados eran difíciles de discutir. Los registros mostraban menos impactos recibidos, menos interrupciones de misión, mejor sincronización entre aeronaves. Nada extraordinario por sí solo, pero contundente en conjunto. En reuniones cerradas comenzaron a surgir debates, no sobre si los mexicanos eran capaces, eso ya no estaba en duda, sino sobre si ciertas tácticas debían revisarse. Era una conversación delicada. Las doctrinas no se cuestionan fácilmente en plena guerra. Hacerlo implica admitir que algo puede estar desactualizado. Y sin embargo, la evidencia estaba allí.
El P-47, un avión diseñado para soportar castigo, estaba siendo usado de manera más eficiente por quienes lo trataban no como un martillo, sino como una herramienta de precisión dentro de sus límites. Los mexicanos entendieron algo que muchos habían olvidado. Ningún avión es invencible, pero casi todos pueden ser letales si se usan con inteligencia. Ese enfoque comenzó a filtrarse, no de manera oficial, sino por imitación. Algunos pilotos estadounidenses comenzaron a ajustar detalles, cambiar rutas, variar ángulos. No copiaban directamente, pero observaban, y al observar, aprendían. En la guerra, el aprendizaje rara vez reconoce fronteras. El mayor error inicial había sido asumir que la experiencia previa era suficiente, que ganar batallas antes garantizaba entender todas las futuras. El Escuadrón 201 estaba demostrando lo contrario, que la guerra moderna exige adaptación constante, incluso o especialmente de quienes se consideran veteranos. No se trataba de competir, no se trataba de demostrar superioridad, se trataba de sobrevivir y de cumplir. Con cada misión exitosa, la narrativa interna cambiaba un poco más. Los mexicanos ya no eran los nuevos, eran parte activa del engranaje. Sus decisiones comenzaban a influir indirectamente en cómo otros pensaban el combate. Ese es el tipo de impacto que no aparece en comunicados oficiales, pero es el que deja huella. La subestimación inicial había dado paso a algo más complejo, la incomodidad de reconocer que alguien considerado secundario estaba aportando soluciones reales, y para cualquier estructura rígida eso es un desafío. La guerra seguía, el enemigo seguía allí, pero en los cielos del Pacífico una certeza empezaba a resquebrajarse, la de que la doctrina, por sí sola, era suficiente. Porque cuando la realidad cambia, quien no se adapta queda atrás, y en ese momento el Escuadrón 201 ya había dado varios pasos adelante. Hay un punto en toda campaña militar en el que la pregunta deja de ser ¿funciona? Y pasa a ser ¿podemos prescindir de esto? Para el Escuadrón 201, ese punto llegó sin ceremonias, sin discursos y sin reconocimiento público. Llegó de la forma más clara que la guerra conoce, cuando otros comenzaron a depender de sus resultados. Las operaciones en el área asignada se intensificaron. El enemigo, presionado por el avance aliado, reforzó posiciones, movió baterías antiaéreas y cambió patrones de defensa. Lo que antes era previsible se volvió irregular. Y lo irregular castiga a quienes dependen demasiado de procedimientos fijos. En ese contexto, las misiones del Escuadrón 201 dejaron de ser solo útiles, se volvieron necesarias. Los planificadores comenzaron a asignarles sectores donde el margen de error era mínimo, no porque fueran expendibles, sino porque habían demostrado algo crítico. Entendían cómo operar cuando las condiciones dejaban de ser ideales. Donde otros pedían más apoyo o retrasaban la ejecución, los mexicanos ajustaban y avanzaban. Eso generó un cambio silencioso en la dinámica interna. En los briefings, las decisiones ya no fluían en una sola dirección. Cuando se discutían rutas o ventanas de ataque, las observaciones de los pilotos mexicanos empezaron a ser escuchadas con atención genuina. No como cortesía, sino como aporte técnico. Ese cambio no ocurrió por simpatía, ocurrió por resultados. Algunos oficiales estadounidenses comenzaron a reconocerlo en privado, no como una confesión, sino como un cálculo frío. Si una unidad cumple consistentemente bajo presión, ignorarla deja de ser prudente, pasa a ser irresponsable. El respeto en ese punto dejó de ser una cuestión de orgullo, se volvió una cuestión operativa. En el aire, esa transformación era evidente. Las comunicaciones se volvieron más directas, menos explicativas, más precisas. Ya no se asumía que los mexicanos necesitaban guía constante. Se asumía que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y lo más importante, se confiaba en que regresarían.
Para los pilotos del Escuadrón 201, ese reconocimiento no produjo euforia, no cambió su forma de operar, no alteró su disciplina. Si algo los definía, era la consistencia. Sabían que el respeto ganado en combate es frágil. Se mantiene misión tras misión, no con una sola actuación destacada. Mientras tanto, la percepción inicial, aquella que los veía como un gesto político, comenzaba a desaparecer. No por órdenes oficiales, sino porque ya no encajaba con la realidad diaria. Nadie que observe de cerca resultados constantes puede sostener una narrativa de inferioridad sin ignorar los hechos. La guerra no permite ese lujo. En varios informes internos, el lenguaje cambió. Donde antes se hablaba de apoyo, ahora se hablaba de integración efectiva. Donde antes se detallaban instrucciones minuciosas, ahora se establecían objetivos generales, dejando espacio para la ejecución autónoma. Eso es confianza. Y en la guerra, la confianza se construye lentamente, pero se reconoce de inmediato cuando aparece. El Escuadrón 201 había cruzado una línea invisible. Ya no estaba allí para aprender observando, estaba allí para cumplir en igualdad de condiciones. Y esa transición obligó a muchos a replantear una suposición incómoda, que la subestimación inicial había sido un error. No un error moral, un error estratégico, porque cada recurso mal evaluado es una oportunidad desperdiciada. Y en una guerra que se definía por desgaste, tiempo y precisión, desperdiciar oportunidades podía costar vidas. Los mexicanos no reclamaron ese espacio, no lo exigieron, simplemente lo ocuparon cuando fue necesario. Esa actitud, discreta y firme, terminó de sellar su posición dentro del esfuerzo aliado. A partir de ese momento, ya no importaba cómo habían sido vistos al llegar, importaba cómo estaban siendo utilizados ahora. Y ahora eran parte esencial del engranaje. Hubo un instante preciso, difícil de fechar, imposible de señalar en un documento oficial, en el que la subestimación del Escuadrón 201 dejó de ser una percepción incómoda y pasó a convertirse en un riesgo real para la operación aliada. No porque los mexicanos estuvieran fallando, sino porque otros aún no habían ajustado completamente su forma de pensar. En la guerra, los errores más peligrosos no siempre vienen del enemigo, a veces nacen de suposiciones internas que sobreviven más tiempo del debido. Y durante un breve periodo, esa suposición persistente fue la idea de que los pilotos mexicanos podían seguir siendo tratados como un elemento secundario, incluso cuando los hechos ya indicaban lo contrario. Las misiones se volvieron más complejas. El enemigo japonés, presionado por el avance aliado, adoptó tácticas más dispersas, menos concentradas, más difíciles de detectar desde el aire. Las posiciones ya no eran claras, las columnas se fragmentaban, las baterías antiaéreas aparecían donde antes no estaban. Eso exigía algo más que potencia aérea, exigía interpretación. Y allí fue donde la diferencia se hizo evidente. Mientras algunos escuadrones continuaban ejecutando planes diseñados para escenarios anteriores, el Escuadrón 201 comenzó a identificar inconsistencias, zonas que parecían tranquilas, pero no lo eran, movimientos sutiles en la selva, cambios casi invisibles en la actividad enemiga. En varias ocasiones, los mexicanos reportaron observaciones que inicialmente no fueron priorizadas, no por mala fe, sino por inercia. La estructura estaba acostumbrada a escuchar primero a quienes siempre habían sido escuchados, pero el terreno no perdona la inercia. En una operación particularmente delicada, un sector fue catalogado como de bajo riesgo basándose en información desactualizada. El Escuadrón 201, asignado a esa área, detectó señales que no coincidían con el informe original. Actividad irregular, sombras donde no deberían existir, cambios en la vegetación. No tenían pruebas concluyentes, solo experiencia reciente. Insistieron. La advertencia fue tomada con cautela, pero no ignorada. Se ajustó el plan en el último momento, se modificó la ruta de ataque, se aumentó la separación entre aeronaves, se retrasó el ingreso unos minutos. El resultado fue claro, la zona estaba más defendida de lo previsto.
De haberse ejecutado el plan original, el costo habría sido alto. Ese episodio no generó titulares, pero dejó una marca profunda. A partir de allí, algo cambió de forma irreversible. Las observaciones del Escuadrón 201 dejaron de ser consideradas puntos de vista alternativos, pasaron a integrarse desde el inicio en la planificación, no por cortesía, sino por necesidad operativa. La subestimación finalmente había demostrado su precio. Para los mandos aliados, esa fue una lección incómoda pero valiosa. La guerra no distingue entre tradición y realidad, no premia el historial, premia la adaptación inmediata. Y quienes se adaptan más rápido, influyen más, aunque no tengan el prestigio inicial. El Escuadrón 201 nunca buscó ese rol, pero lo asumió cuando fue necesario. En los briefings posteriores, el tono era distinto. Ya no había explicaciones innecesarias, ya no había simplificaciones. Se hablaba con precisión, con respeto técnico. Se asumía que los mexicanos entendían perfectamente el panorama y podían aportar soluciones reales. Eso también cambió la dinámica en el aire. Las comunicaciones se volvieron más fluidas, más horizontales. Cuando un piloto mexicano sugería un ajuste, no se interpretaba como duda, sino como advertencia fundamentada. Y en la guerra, una advertencia a tiempo puede salvar más vidas que cualquier arma. Ese reconocimiento no llegó acompañado de celebraciones, no hubo discursos, ni ceremonias, ni menciones especiales, pero se manifestó en algo mucho más significativo: confianza plena bajo presión. Y con esa confianza, el Escuadrón 201 pasó a operar en un nivel distinto, ya no como un elemento integrado, sino como un referente táctico en su sector. La subestimación inicial, lejos de desaparecer por completo, quedó expuesta como lo que siempre fue: una debilidad interna, una falla de percepción que, de no corregirse, habría tenido consecuencias graves. La guerra continuaba, el enemigo seguía allí, pero ahora una cosa estaba clara para todos los involucrados: ignorar a quienes producen resultados consistentes no es solo injusto, es peligroso. Y el Escuadrón 201 había demostrado, sin levantar la voz, que ya no podía ser ignorado. Si la parte 6 fue el momento en que la subestimación se volvió peligrosa, la parte 7 es el punto exacto en que esa subestimación dejó de existir. No porque alguien la negara oficialmente, sino porque la realidad la hizo insostenible. La campaña entraba en su fase final. El enemigo japonés ya no operaba con la confianza de los primeros meses, pero tampoco estaba derrotado. Al contrario, cuanto más cerca estaba el final, más impredecibles se volvían sus decisiones. Posiciones aisladas, ataques esporádicos, defensas improvisadas que no seguían ningún patrón clásico. Ese tipo de escenario es letal para doctrinas rígidas. Los mandos aliados necesitaban algo más que potencia aérea, necesitaban lectura fina del terreno, juicio táctico inmediato y pilotos capaces de decidir en segundos sin esperar confirmaciones eternas por radio. Y fue en ese contexto donde el Escuadrón 201 dejó de ser solo confiable y pasó a ser decisivo. En una serie de misiones consecutivas, los mexicanos recibieron sectores que otros evitaban, no porque fueran los únicos disponibles, sino porque ya habían demostrado algo esencial. Sabían operar cuando la información era incompleta. Sabían evaluar riesgos en tiempo real. Sabían cuándo avanzar y cuándo abortar sin comprometer la misión. En una de esas operaciones, el objetivo parecía simple en el papel: ataque a posiciones japonesas detectadas días antes. Sin embargo, al aproximarse, los pilotos mexicanos notaron algo extraño: la ausencia de fuego antiaéreo donde debería haberlo. Para muchos, eso habría sido una buena señal. Para ellos, fue una advertencia. En lugar de lanzarse al ataque inmediato, ajustaron el patrón de vuelo, abrieron la formación, cambiaron el ángulo de entrada, ganaron segundos preciosos para observar, y entonces lo vieron. Las defensas no habían desaparecido, habían sido reubicadas. La trampa era evidente, solo si sabías mirar. Gracias a ese ajuste, el ataque se ejecutó sin caer en la emboscada. Los blancos reales fueron identificados y neutralizados. El regreso fue limpio, sin pérdidas, sin daños significativos. Ese informe circuló rápido, no por propaganda, sino por urgencia,
porque dejaba claro algo que ya no podía ocultarse. Los mexicanos estaban leyendo el campo de batalla mejor que muchos veteranos con más años de guerra encima. A partir de ese momento, el lenguaje cambió incluso en los niveles más altos. En documentos internos, el Escuadrón 201 ya no aparecía como una unidad integrada, sino como una referencia operativa en su sector. Sus observaciones comenzaron a influir en la planificación general, no solo en sus propias misiones. Ese es el punto de quiebre real en cualquier organización militar, cuando una unidad pasa de ejecutar órdenes a influir en cómo se diseñan. Para muchos oficiales estadounidenses, ese reconocimiento fue tan inevitable como incómodo. No porque implicara perder autoridad, sino porque obligaba a revisar una creencia profunda, que la experiencia acumulada garantizaba superioridad automática sobre quienes llegaban después. El Escuadrón 201 estaba demostrando lo contrario, que la experiencia sin adaptación se vuelve peso, y que quienes vienen sin tradición, pero con hambre de aprender, pueden moverse con mayor libertad mental. Ese cambio también se sintió entre los pilotos. En el aire, las comunicaciones eran distintas. Las voces mexicanas ya no eran tratadas como secundarias. Cuando hablaban, se escuchaba. Cuando sugerían, se consideraba. Cuando advertían, se actuaba. Eso no se impone, se gana. Y lo habían ganado sin gestos heroicos, sin maniobras suicidas, sin buscar protagonismo. Lo habían ganado con algo mucho más difícil de lograr: consistencia bajo presión. Para entonces, la narrativa inicial, aquella que veía al Escuadrón 201 como un gesto político, ya no sobrevivía ni siquiera en conversaciones privadas. Había sido reemplazada por otra, más sobria y más respetuosa, la de una unidad que había entendido el conflicto mejor de lo esperado. En retrospectiva, muchos se darían cuenta de que el error no fue subestimar la capacidad técnica de los pilotos mexicanos, fue subestimar su mentalidad. Asumir que por venir de un país sin tradición aérea dominante, operarían con inseguridad o dependencia. La realidad mostró lo contrario. Precisamente porque no eran el centro del sistema, aprendieron a observarlo desde fuera. Precisamente porque no eran los favoritos, aprendieron a no confiar en supuestos. Ese es el tipo de ventaja que no se enseña en academias. Se desarrolla cuando sabes que nadie vendrá a rescatarte si fallas. Hacia el final de la campaña, el Escuadrón 201 ya no necesitaba demostrar nada. Había pasado de ser observado a ser consultado, de ser tolerado a integrarse plenamente en la toma de decisiones. La percepción se había derrumbado por completo. Y cuando eso ocurre en la guerra, no hay vuelta atrás, porque las percepciones se pueden discutir, los resultados no. Cuando la guerra comenzó a apagarse, no lo hizo con un final claro ni con una sensación inmediata de victoria. Para quienes volaban, combatían y tomaban decisiones en tiempo real, el final llegó como llegan casi todas las verdades importantes: lentamente, sin anuncios, sin música de fondo. El Escuadrón 201 regresó de sus misiones finales sin ceremonias especiales. No hubo desfiles improvisados ni discursos triunfales en los hangares. Solo aviones que aterrizaban, motores que se apagaban y pilotos que se quitaban el casco en silencio, dejando que el ruido de la guerra quedara atrás. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Los mismos oficiales que meses antes veían a los mexicanos como un refuerzo simbólico, ahora los trataban como pares, no con condescendencia, no con sorpresa, con respeto profesional. Ese respeto no nació de una sola misión espectacular, sino de algo mucho más difícil de ignorar: una cadena continua de decisiones correctas bajo presión. En la guerra, la reputación no se construye con palabras. Se construye cuando otros empiezan a confiar su seguridad a tu criterio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Al revisar los informes finales, los mandos aliados no encontraron historias heroicas exageradas. Encontraron algo más incómodo para el ego y más valioso para la estrategia: patrones, eficiencia sostenida, adaptación constante, capacidad de operar con información incompleta sin perder el control. El Escuadrón 201 no había cambiado el curso de la guerra por sí solo, y nunca lo pretendió, pero había hecho algo igualmente importante. Había demostrado que la subestimación interna puede ser tan peligrosa como el enemigo externo.
Ese aprendizaje quedó grabado mucho más allá de los archivos oficiales. Años después, muchos de los pilotos estadounidenses que compartieron misiones con los mexicanos recordarían esa experiencia no como una humillación, sino como una corrección necesaria. Una lección incómoda, pero esencial, que el tamaño de una fuerza aérea, su presupuesto o su tradición no garantizan superioridad automática en combate. Lo que garantiza la supervivencia es la capacidad de pensar mejor. Para México, el legado fue aún más profundo. El Escuadrón 201 regresó a un país que no siempre comprendió la magnitud de lo que habían hecho. No volvieron como estrellas, volvieron como hombres que habían cumplido su deber en silencio, cargando una experiencia que no encajaba fácilmente en titulares ni consignas patrióticas simples. Durante décadas, su historia quedó relegada a notas al pie, a menciones breves en libros escolares, a recuerdos fragmentados. Pero el impacto real no estaba en la fama, estaba en la cultura profesional que dejaron como herencia. Una cultura que enseñó que no es necesario ser el favorito para ser decisivo, que no hace falta gritar para influir, que el respeto verdadero se gana cuando otros confían en ti en el peor momento posible. Hoy, al mirar atrás, es fácil romantizar esta historia, pero hacerlo sin cuidado sería cometer el mismo error que se cometió al inicio, simplificar algo que fue profundamente complejo. Por eso, es importante ser honestos. Algunos diálogos recreados en este documental, así como ciertas escenas narradas con una carga dramática mayor, no corresponden a transcripciones literales ni a registros textuales verificables. No existen grabaciones completas de cabina, conversaciones exactas, ni pensamientos documentados de cada piloto durante el combate. Esas partes fueron reconstruidas narrativamente para transmitir el contexto emocional y operativo de la época, siempre respetando los hechos históricos confirmados. Los eventos, las misiones, la participación del Escuadrón 201 y su impacto operacional son reales y están documentados. La dramatización existe únicamente para dar forma a una historia que en los archivos aparece fragmentada, técnica y fría. El objetivo nunca fue exagerar, sino hacer comprensible una verdad que suele quedar enterrada bajo estadísticas. Y esa verdad es sencilla. El Escuadrón 201 no pidió ser subestimado, pero supo qué hacer cuando lo fue. No respondieron con arrogancia, no buscaron revancha, respondieron con criterio, disciplina y adaptación. En un mundo que tiende a medir el poder por el tamaño, ellos demostraron que el verdadero poder está en la capacidad de pensar mejor que el adversario, y a veces incluso mejor que los propios aliados. Ese es el tipo de legado que no envejece, porque cada vez que una fuerza menor enfrenta a una mayor, cada vez que alguien es descartado por no encajar en el molde, cada vez que la tradición pesa más que la observación crítica, la historia del Escuadrón 201 vuelve a ser relevante. No como mito, no como propaganda, sino como advertencia. Si este video te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial desde un ángulo no muy conocido, dale like, comenta qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Y si quieres seguir acompañando relatos reales, profundos y honestos sobre guerras, decisiones y personas que cambiaron el curso de la historia lejos de los reflectores, suscríbete al canal. Aquí algunas historias no hacen ruido, pero merecen ser recordadas.